Buenos días, Iglesia Bautista Nueva Vida. Bienvenido a Café con tu Pastor. Nosotros estamos estudiando Santiago capítulo 1 cada mañana, pidiendo que Dios obre en nosotros y nos enseñe su palabra. Y en esta mañana nosotros vamos a mirar otra vez Santiago capítulo 1, versículo 23, para recordarnos el versículo que estudiamos ayer, porque todo va juntos en este capítulo y tenemos que entender el contexto del pasaje cada vez que miramos un versículo para recordarnos dónde nosotros vamos. Y en versículo 23 decía, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Nosotros ayer estudiamos un poquito del versículo 23 y las verdades, pero ahora en versículo 24 sigue con ese mismo pensamiento. Recuerda que en versículo 22 al versículo 25 habla sobre algo específico. Habla sobre cómo tú y yo vamos a recibir la palabra de Dios. Palabra de Dios. Lo vamos a recibirla y practicarla. Y habla sobre el cristiano que solamente escucha el mensaje, pero no lo ponen en práctica. Es un oidor y no un hacedor. Mira qué más dice en este versículo en Santiago capítulo 1, versículo 24. Dice, porque Él, otra vez sigue hablando sobre este cristiano, sobre Él. ¿Quién es ese cristiano? Él que es un oidor y también un hacedor que obedece la palabra de Dios. Y esas son las dos palabras clave de estos versículos: el oidor y el hacedor. Ahora dice, porque Él se considerará a sí mismo. Nosotros vimos esta misma palabra en versículo 23 y estamos hablando de que se mira por un momento, hablando sobre este espejo que se estaba mirando y solamente se vio por un momento. Dice, se considera a sí mismo. Recuerda que el versículo anterior habló sobre su rostro natural, el pecado en su vida, en versículo 23, y él miraba al espejo y lo que él veía fue su rostro natural, todas las cosas mal en su vida. Y ahora dice, y luego
aunque se ve a sí mismo y se va, ¿verdad? Hay una acción, se va de qué? Se va de mirando a ese espejo, ¿verdad? A espejo en versículo 23 que nos enseñaba. Se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, cómo se miró en el espejo. Esta persona oye la palabra de Dios, es una característica de él, oye, pero el problema es que se olvida lo que vio, o lo que en este caso, lo que oyó. Se sienta en la iglesia, oye la palabra de Dios, y ya cuando se va, se olvida lo que oyó. Obviamente no lo aplicó. Estamos hablando del mensaje. Y como no lo aplicó, no es un hacedor de la palabra. No fue obediente. Ojalá que nosotros no somos así. Ojalá que nosotros oyemos y nos recordamos lo que oyemos y lo ponemos en práctica y nosotros obedecemos. Ahora, porque esta persona se olvida del mensaje y se va para su casa, no significa que no tiene que hacerlo. Porque no quiere aplicar el mensaje no significa que no tiene que servirle al Señor, o no tiene que confesar, o no tiene que obedecer. Por eso es importante que nosotros escuchamos, somos oidores y también somos hacedores de la palabra de Dios. Ahora, déjame darte una aplicación de este versículo cuando estamos en la iglesia y llegamos ahí los domingos por la mañana. Según este versículo, la predicación le lleva a nosotros a mirar a sí mismo, ¿verdad? El Espíritu Santo obra en nosotros y el Señor por medio de la palabra. Cuando miramos a la palabra de Dios, estamos mirando al espejo. Y durante la predicación, el Señor nos lleva a mirarnos a nosotros mismos. Después, este cristiano se va de la iglesia, se termina en la iglesia y él sale de la iglesia. ¿Y qué pasa con él ahora? Pues se olvidó cómo era el mensaje. Interesante cuántas personas se recuerdan el mensaje de la semana pasada, o cuántas personas se recuerdan el domingo el mensaje de la mañana cuando están
ya en la noche. Muchas veces el momento que salimos ya no recordamos el mensaje. Y esas personas son solamente oidores y no son hacedores. Por eso es bueno para nosotros como cristianos en la iglesia a tomar notas en la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos recordar las cosas que el Señor nos enseñó. Y en la nota se puede escribir en su Biblia. Algunas personas escriben notas ahí mismo en su Biblia y no hay problema. Puede escribirlo en un papel para que guarde papel y lo tenga contigo cada momento. O hoy en día se puede tomar sus notas en su celular y guardarla ahí y siempre tenerla contigo. ¿Qué es el propósito de tomar notas en la iglesia? Pues fácil, para que no se olvide que Dios le enseñó. Hermanos, ojalá que nosotros podemos poner esto en práctica en esta mañana. Y cada vez que el Señor te habla en tu tiempo personal, es importante que somos oidores, pero no terminar ahí. Vamos a ser hacedores de la palabra de Dios. Y vamos a escuchar el Espíritu Santo y vamos a obedecer el Espíritu Santo. Y cuando Él nos enseña algo que tenemos que cambiar en nuestra vida, vamos a hacerlo. Vamos a ser hacedores, oidores y hacedores de la palabra de Dios. Gracias, hermanos, por escuchar en este tiempo de café con tu pastor. Espero que se lleven este versículo durante el día. Pueden meditar en ella y dejar que Dios obre en tu vida durante este día. Vamos a orar. Señor, gracias por este gran privilegio de poder ver Santiago capítulo 1, versículo 24. Señor, gracias porque tú nos enseñas a nosotros como un espejo, a nosotros mismos, y nos enseña las cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Y nosotros pedimos que cada uno podamos ser no solamente oidores de tu palabra, pero también hacedores, y poner todas las cosas que tú nos enseñas en nuestro espejo y ponerla en práctica y obedecer y cambiar para que nosotros seamos más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, iglesia. Gracias por tomar este tiempo conmigo. Estoy orando por cada uno y lo veremos mañana en Café con tu Pastor. Bendiciones.